para poder realizar los cambios que necesitaba el país. De hecho, el año 66, 1966, cuando uno observa las elecciones complementarias que hubo, por ejemplo, se moría un diputado, un senador, había que elegir, digamos, al sucesor, o cuando se observa las elecciones corporativas, por ejemplo, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile tenía que elegir a su presidente y había elecciones, la democracia cristiana sacaba entre el 50 y el 60%. O sea, era un hecho que hasta el año 66, ¿no?, todos los indicadores que podamos observar de elecciones le daban a la democracia cristiana y a su presidente una mayoría en el país. Pero a partir de entonces empieza el cambio. A partir de entonces vamos a observar que las tendencias electorales van a presagiar los cambios que van a ocurrir en la segunda mitad de los 60. Y me llama mucho la atención que este hecho no sea suficientemente enfatizado. Yo lo voy a enfatizar aquí con datos, digamos, que tengo. Primero, en las elecciones que se empiezan a dar para senadores, ¿no?, para senadores, las elecciones complementarias, me estoy refiriendo, porque no hubo elección parlamentaria hasta el año 69, ¿ya? Entonces estamos hablando de las elecciones complementarias, pero que pucha que son un indicador importante. O sea, un senador en ese entonces era elegido para Colchagua, O'Higgins, Cautín, de un viaje. Un senador, ¿no? El Senado era chiquitito, era chiquitito, y un senador representaba mucha población, representaba 300.000 habitantes. Entonces, y además, un cambio de senador significaba cambio de equilibrios en el Congreso. Y los cambios de equilibrio podían significar que el presidente hubiera boicoteado sus proyectos, ¿no? O sea, era súper importante lo que pasara electoralmente después del año 66. Y lo que se observa que empezó a pasar es que paulatinamente la democracia cristiana empezó a perder elecciones, ¿no? En términos relativos, voy a explicar por qué lo relativo. O sea, las de senadores las perdió claramente. El año 67, el 11 de junio de 1967, en las provincias de O'Higgins y Colchagua, ¿no?, hubo una elección de estas complementarias de Senado y ganó la candidata socialista Elena Carrera, ¿no?, viudo del senador Corbalán, que había sido senador socialista también ahí, ¿no?, pero quien pudo contar con un 46,11% de los votos, ¿no?, y muy de lejos seguía el candidato de la democracia cristiana, nada menos que don Jaime Castillo Velasco, nada menos, que era el ideólogo de la democracia cristiana, ¿no?, con un 35,9%, ¿no? Esta elección ya estaba mostrando un cambio. Fíjense que esto ocurre, el dato muy importante, en junio del año 67. Junio del año 67, o sea, estábamos en un periodo en el cual el gobierno estaba más fuerte que nunca con su programa de Revolución en Libertad, ¿no?, con la reforma educacional, con la reforma agraria de partida, ¿no?, que ya voy a explicar ese punto un poco más, con la reforma estaba creándose la Junta de Vecinos, la reforma que creaba la Junta de Vecinos, ¿no?, que eran reformas muy importantes, con la reforma de la administración pública del Estado completa, la modernización, con la creación de ODEPLAN, que era el antecesor de lo que actualmente es Mideplan, el Ministerio de Planificación Nacional. O sea, era un plan muy contundente de reformas que estaba desarrollando con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, con el apoyo de la Alianza para el Progreso, que daba los recursos a través de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no?, con la enorme llegada de técnicos que ayudaban al gobierno chileno a poder desarrollar esta reforma, en fin, con una ebullición en las universidades que se modernizaban digamos, en la medida que también vivían sus propias reformas universitarias, año 67. En este año estoy afirmando que la democracia cristiana empezaba a perder, ¿no?, empezaba a perder senaturías importantes. Perdía, como les decía, la de O'Higgins y Colchagua, pero más emblemático todavía fue
la de Biobío, Malleco y Cautín. El 17 de diciembre del año 1967, la Democracia Cristiana recibió un balde de agua fría, porque no se esperaba nunca que en esas provincias iba a perder. De hecho, en Cautín se había introducido la reforma agraria y la sindicalización campesina, y lo había introducido el gobierno de la Democracia Cristiana, ¿no? Entonces tenía que funcionar toda esta dinámica, ¿no?, de mayor competencia electoral, y el gobierno de la Democracia Cristiana estaba absolutamente convencido que tenía la mayoría en todo Chile. Entonces estaba absolutamente convencido, por lo tanto, que iba a tener esa senaturía. Pero los hechos mostraron que la parte más importante del electorado, ¿no?, apoyaba al radical de izquierda, de extrema izquierda, Alberto Baltra, ¿no? Además un gran intelectual, Alberto Baltra, ¿no?, un gran conocedor de la economía chilena de ese entonces. Alberto Baltra, con un electorado de 231.190 votos, ganó la senaturía, y se la ganó nada menos que a un prominente líder de ese entonces, Jorge Lavandero, ¿no?, prominente líder de la Democracia Cristiana, ¿no?, carismático, digamos, y parte de una generación que era muy importante para la política de la Democracia Cristiana. Y bueno, mucho más lejos, digamos, estaba el entonces ya miembro del Partido Nacional, ¿no? El Partido Nacional se fundó el año 67. El Partido Nacional fue la unión del Partido Conservador y del Partido Liberal, que se disolvieron. Muy interesante ese fenómeno, que también lo podemos discutir después, cómo las coaliciones y las alianzas que dan lugar a partidos también pueden reforzar a una posición política. Bueno, y Baltra debía agradecer su triunfo a una coalición del Partido Radical con los comunistas y con el Partido Socialdemócrata, ¿no? Pero los radicales estaban apoyando decididamente a Baltra. Pero esto no es todo. Esto no es todo. También hay otro nivel de elecciones que empieza a mostrar que la cosa estaba cambiando, que no era tan así como suponía el gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva, que había una mayoría absoluta en el país para poder desarrollar su programa político. Y estas fueron las elecciones comunales, municipales, de abril del año 1967. O sea, estamos hablando antes de estas elecciones complementarias, ¿no?, que estaban mostrando cambios. Las elecciones comunales fueron también un balde de agua fría para la Democracia Cristiana. Balde de agua fría. El presidente Frei, en febrero del año 67, en un contexto de un conflicto que tenía con el Senado, realizó un viaje por todo el país, una gira presidencial por todo el país, una gira en la que declaraba que esta elección comunal era el equivalente a un plebiscito nacional, ¿no? Un plebiscito nacional por cuanto su política de revolución en libertad estaba siendo obstruida por el Senado, por las fuerzas que eran de oposición en el Senado. Fuerzas que no solamente eran de la derecha, sino que también en ese momento era el Partido Socialista, ¿no?, y los radicales, ¿no? Era la primera gira, era histórico también, ¿no? Era la primera gira que hacía el presidente Frei por todas las provincias de Chile para darle el tono a estas elecciones municipales de abril del año 67, de ser elecciones en las cuales se estaba jugando el futuro de Chile, así tal cual, ¿no? Él y el entonces presidente del Partido Demócrata Cristiano, Patricio Aylwin Azócar, usaron la expresión de que